encontrarte eso delante a Marcelo, a animar gente con tanto recorrido, con tanto fandom detrás y que han supuesto tanto para sus respectivos equipos, yo creo que para la gente que nos gusta el fútbol es un plus de motivación. Hombre, es un privilegio, está claro, el estar ahí con grandísimos jugadores, ver grandísimos partidos, estar ahí a pie de campo, pues algo que seguramente la gente pagaría por estar ahí, ¿no? Aunque no trabajara, ¿no? Es como la butaca de Jack Nicholson en la pista de los Lakers, ¿no? El poder estar ahí es brutal, claro que sí, yo lo valoro y claro que te sientes un privilegiado, por supuesto. A partir de ahí, lo que te comentaba un poco antes, bajar a la tierra, darte cuenta de que ahí eres periodista, no un fan o un amante del fútbol, y que no puedes dejarte embelesar por todo eso, porque de lo que se trata es de hacer llegar a la gente lo mejor posible todo lo que ocurre. Al final a esos futbolistas les soléis preguntar 3 o 4 preguntas que realmente son claves y que son muy seleccionadas, porque los futbolistas tienen un tiempo muy preciado, muy valioso y no podéis preguntar cualquier cosa. Entonces, esas preguntas, ¿cómo las seleccionáis? ¿Las seleccionáis con vuestro equipo? ¿Son tuyas personalmente o es un poco una mezcla? No, yo siempre he tenido la libertad para elegir lo que quería preguntar dentro de unas normas que hay, las normas del juego, que se nos dan cada temporada. Pero yo he decidido, bueno, lo que quería preguntar. Es algo que más o menos hay un par de elementos durante el partido que tú ya ves que son clave y que hay que preguntar por ellos, que no te puedes olvidar, pero a partir de ahí también es saber escuchar, o sea, no puedes ir con el piloto automático para hacerle 4 preguntas, estar pendiente de las 4 preguntas que le vas a hacer y no estar atento a que te pueda decir algo que te puede dar pie a otra pregunta o a un dato incorrecto o rebatirlo. Muchas veces creo que es uno de los principales errores que se comete, que no estamos atentos a lo que nos dice el entrevistado, y entonces dejamos pasar muchas cosas. Yo creo que una cosa es tener un guión que al final siempre lo necesitas, de tener 2 3 preguntas, por si acaso, pues bueno, pues por los tiempos en blanco cuando no sabes qué decir, pero obviamente tienes que seguir lo que viene siendo una conversación que al final le estás preguntando, te está respondiendo y al final va a salir mucho más natural si sigues ese hilo de la conversación, pero llevándolo tú un poco a tu terreno o a lo que te interesa que comente el futbolista, a quizás tener 3 o 4 preguntas que no tienen nada que ver con lo que ha respondido el futbolista. Sí, bueno, ya no tanto por el hecho de quedarte en blanco o no quedarte en blanco, sino porque al final, bueno, tú estás haciendo un trabajo donde haces una crónica de un acontecimiento con una serie de elementos que son más importantes que otros. Entonces, es importante que no te olvides de ello. Cualquier periodista tiene su libreta para apuntarse las cosas relevantes que suceden, porque la mente llega hasta donde llega. Entonces, claro, yo durante un partido me apunto cosas claves, polémica por el penalti de no sé qué, la expulsión de no sé cuál, o ese cambio pitado por no sé quién. No ha gustado, o sea, esas 3 o 4 cosas las tienes que tener ahí anotadas para que no se te olvide, que no se te vaya el entrevistado y dices, o sea, este es el protagonista de la jugada más importante del partido y resulta que no le has preguntado si era penalti o no era penalti, ¿sabes? Porque vosotros tenéis una idea cuando durante el partido o al final del partido de a quién vais a entrevistar, o por lo general no lo sabéis saber, porque vosotros, bueno, ya hemos comentado antes de que sueles tener un poco las notas y las claves del partido, que al final solo se puedes preguntar pues más o menos a cualquier jugador y mejor aún si es uno de los implicados. ¿Pero tenéis alguna idea o os lo comentan después? Normalmente depende de qué clubes sean. Cuanto más grande es el club, más difícil es que tú puedas elegir a quién entrevistar, y muchas veces son ellos los que te llevan al protagonista, y según vas bajando, digamos, el resto de equipos no suelen tener demasiados problemas y salvo que sea una situación muy delicada, normalmente tú puedes pedir al protagonista y te lo suelen dar, por lo menos cuando yo lo hacía, ¿eh? No sé cómo ha ido evolucionando estos últimos años.
has entrevistado a probablemente para muchos los mejores jugadores de la historia del fútbol, como son Cristiano Ronaldo y Leo Messi. ¿Cómo es un poco la preparación pre y durante la entrevista? Entiendo que tienes nervios por la persona que tienes delante, aunque realmente siendo profesional en lo tuyo, pues lo llevas de mejor manera, pero ¿cómo es un poco ese proceso y esa experiencia? Bueno, es verdad que no te da demasiado tiempo a pensarlo porque en el caso de Messi y de Cristiano, que prácticamente nunca puedes hablar con ellos, te lo dicen al momento y tienes que reaccionar inmediatamente. Lo que pasa es que fueron dos situaciones distintas. Con Messi la cosa fue más rodada. Él estuvo esperando pacientemente y la verdad es que fue muy educado. Y en el caso de Cristiano no estaba muy por la labor de hacer la entrevista, entonces hubo ahí una pequeña discusión con el jefe de prensa del Real Madrid por parte de Cristiano, no mía. Al mismo tiempo yo estaba pendiente de entrevistar a un jugador del Español y bueno, ahí, digamos, mi prioridad era que no se me escapara Cristiano, es decir, que al menos pudiéramos tenerle y luego ya una vez que lo tuviera era más el nervio hasta que él venga, que cuando ya está, ahí ya no pasa nada, ahí ya sacas, bueno, haces tu trabajo como el suyo, no sientes, o por lo menos a mí me pasaba, no sientes que él sea más que tú, ni tú más que él, ni que él sea más que otro jugador. Únicamente lo que sientes es que la repercusión es mucho mayor, eso sí lo sabes, que detrás hay mucha gente que cualquier cosa que ocurra en esa entrevista la van a comentar. Al final son superestrellas de super equipos y lo que comentabas tú antes, que es mucho más decisivo y mucho más complicado atender a un jugador de estas características que alguien, por ejemplo, de unas ligas inferiores. Entonces, si te viene ya de sopetón de que no lo sabes con mucha antelación, al final te tienes que preparar para ello. Pero bueno, al final yo creo que una vez que ya estás dentro de la propia entrevista, al final te sale todo rodado. Sí, yo creo que sí. Pero y es que es importante tener en cuenta eso, porque a veces el personaje te puede deslumbrar y son personas como nosotros, con sus defectos, con sus virtudes, que mucha gente las sigue, pues sí, es verdad. Pero al final das con gente también muy sencilla, otros que lo son menos, pero bueno, esto no pasa también en nuestro entorno, es más la parafernalia que les rodea que lo que ellos mismos proyectan. Has entrevistado a muchos jugadores, no sé si podías destacar alguno o bien porque tenías una peor imagen de él antes y te ha demostrado lo contrario, o al revés, una persona o de un futbolista que pensabas que iba a ser más agradable y quizás por la situación o por el mal partido no se comportó como tú pensabas. Bueno, únicamente tampoco. A ver, yo entiendo a todas las situaciones, salvo que sea una falta de respeto grande. Yo lo entiendo todo. No, tampoco me gusta criticar a los jugadores porque tengan un mal momento y te digan algo. Lo más esto que he vivido es lo que te he dicho con Cristiano, ¿no? Pues porque él, por lo que fuera, no quería dar 2 entrevistas, tal, pero bueno, no creo que fuera algo personal contra mí, sino que no le apetecía hablar más y se quería ir ya al vestuario. Por otro lado, pues me he llevado sorpresas muy agradables con mucha gente. Y bueno, yo siempre recuerdo un poco especialmente la entrevista que hice a Pablo Montero en Uruguay, porque me pareció un tipo con una historia muy interesante, ya como jugador, un tipo con un carisma tremendo, y luego en lo personal me demostró que era todavía mayor incluso que el jugador, la franqueza con la que me habló, la dureza con la que me hablaba incluso. Me impactaron bastantes algunas de las cosas que comentó y me pareció un personaje muy interesante, la verdad. Hay un único problema que hay, es que los futbolistas por lo general dependen su estado de ánimo de cómo haya sido el partido, que por lo general si saben llevar bien esos nervios o esa alegría o tristeza, pues no debería de influir tanto en la entrevista, pero sí que es verdad que a lo mejor el que acaba con tarjeta roja o que acaba perdiendo por 0-4, pues bueno, sí que imagino que te habrá pasado que alguna vez se le escapan un poco los nervios y para bien o para mal, vamos. Sí, bueno, es un poco, hay que tener también un poco de empatía, ¿no? Con la persona con la que estás delante, sea un jugador o quien sea, ¿no? Entonces, si alguien está cerrado y de mala leche,
primero hay que intentar tranquilizarlo y que pueda entrar en la dinámica, porque si no se va a cerrar y no te va a contestar nada. Entonces creo que es un juego, ¿no?, de persuasión un poco el que estableces con el invitado, y sobre todo en el sentido de que, bueno, si hay alguna cosa, contesta mal, yo lo siento, pero son preguntas que tengo que hacer, siempre desde el respeto y la educación, y yo creo que con eso todo se puede preguntar. ¿Cómo vives tú, cómo has vivido sobre todo en estos años en los que has estado a pie de campo entrevistando a futbolistas tan famosos el tema de la competencia? Porque bueno, ya se sabe de hace años que en el periodismo, como en muchos otros trabajos, hay una cantidad enorme de competencia, y más aún si hablamos del terreno del fútbol. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, para mí era fácil porque al final yo entrevistaba a esos jugadores porque estaban en una tele con derechos, entonces es muy sencillo, ¿no? No tienes que pelearte con nadie realmente. Claro, cuando estás, por ejemplo, en la radio y vas a esas zonas mixtas donde hay un montón de periodistas, ahí ya es otra historia. Pero este tipo de entrevistas a pie de campo, en la liga y demás, casi, digamos, te lo sirven ahí en bandeja, no tienes que pelear mucho con nadie y lo agradeces, la verdad, porque pues, es un descanso. Yo creo que al final para todo es mucho más fácil colaborar, y yo nunca he creído en esta feroz competencia dentro de que tú siempre quieras dar la mejor noticia y a poder ser antes que el otro, que es muy lícito. Pero creo que también la colaboración entre todos en cosas básicas creo que nos aporta también a los periodistas, y para empezar, salud mental, que viene bastante bien. Influye mucho el tema de la tranquilidad. Yo creo que cuando estás en una posición de esas y que no tienes que disputarte con tantísimos otros periodistas el puesto, el tener antes la mejor noticia o el quitarle la noticia, entre comillas, a otro medio, al final yo creo que para el periodista es mucho más tranquilo, y al final vas con las ideas mucho más claras. Sí, hombre, está claro. Desde luego que es mucho más cómodo, claro, para alguien que sabe que va a tener un jugador sí o sí, que lo va a tener solo y que va a tener su tiempo, no mucho, pero va a tener su tiempo para entrevistarle. Evidentemente, claro, es una posición de privilegio.